La construcción de Nahuapa requiere enormes cantidades de materiales, equipamiento y habilidad. Pero para construirlo, no vamos a sacar los materiales del estado moribundo en que se encuentra la infraestructura y la industria de los continentes, sino que vamos a usar el proyecto Nahuapa para crear una transformación fundamental de nuestro manejo y entendimiento actual de la economía humana. El transporte de todo lo que se necesita en las regiones del Nahuapa requiere líneas de abastecimiento y logística nuevas y mejoradas. Esto involucra 3 áreas principales, las cuales se pueden construir simultáneamente. Primero, la renovación de las líneas férreas existentes y añadir nuevas líneas desde un corazón industrial revivido hacia el oeste. Segundo, la construcción de un nuevo sistema férreo Alaska-Canadá, que por primera vez conectará a Alaska con el resto del continente por tren, además de ser crucial para los componentes del sistema Nahuapa en el norte. Tercero, el control del ciclo del agua en Norteamérica mediante el Nahuapa, y estas líneas de desarrollo implican además una integración económica obvia de las masas continentales de Eurasia y Norteamérica, a través de un nuevo sistema ferroviario por el estrecho de Bering. Inmediatamente, las líneas férreas existentes pueden renovarse y electrificarse. En el mediano plazo, la construcción de trenes de levitación magnética proporcionará un gran beneficio, ya que gran parte del sistema Nahuapa está ubicado en regiones montañosas. La tecnología maglev es un avance fundamental respecto a la vieja tecnología de tira y afloja, y puede subir muchos más grados que los trenes convencionales, lo cual será un gran avance y una ventaja para mover los suministros requeridos. La construcción del sistema Nahuapa necesitará reindustrializar el medio oeste de Estados Unidos. El diseño plantea que la construcción comenzará con una densa colección de grandes embalses, túneles y sistemas de bombeo a ser construidos en Idaho, y un embalse de almacenamiento principal de 800 kilómetros en el sur de Columbia Británica. Primero, examinaremos las conexiones ferroviarias entre esta primera etapa del Nahuapa y el medio oeste. Esto involucrará principalmente el ferrocarril Union Pacific, el ferrocarril Burlington Northern Santa Fe, desde el medio oeste hacia Idaho, y el ferrocarril Canadian Pacific hacia el sur de Columbia Británica. Para poder manejar los materiales necesarios para el Nahuapa y los centros de apoyo relacionados, el Union Pacific deberá ser de doble vía en Idaho e Illinois del oeste. Actualmente, el tramo de Wyoming es de doble vía hasta la salida hacia Portland, Oregon. El ferrocarril Burlington Northern Santa Fe tiene una vía única y necesitará una doble, especialmente al cruzar Montana. Serán necesarias vías adicionales a través de las montañas Bitterroot. Algunas rutas alternativas a través del ferrocarril Canadian Pacific también serán necesarias en doble vía. Tan solo la construcción de estas líneas de abastecimiento, mucho antes de que comience la construcción de Nahuapa, junto con la preparación de las industrias nacionales para producir y diseñar todo lo necesario para Nahuapa, que será llevado a través de estas rutas, será suficiente para revertir el actual maremoto por el colapso de la economía física y la desintegración en marcha de Estados Unidos, y empleará y devolverá la dignidad al 35% de los trabajadores de la construcción, obreros calificados e ingenieros que actualmente están desocupados. La duración del desarrollo de estas líneas del medio oeste y la construcción estimada en 5 años de la función de transferencia del Nahuapa cubrirá el plazo de ejecución para preparar la función de colección del Nahuapa y será acompañado por la construcción simultánea del ferrocarril Canadian Alaskan, cuya ruta principal se cree que tomará 5 años y puede ser comenzada inmediatamente, dado que ha sido rigurosamente estudiada y planeada bajo el ex gobernador de Alaska, Murkowski, además de otros estudios profesionales privados. Al norte de Prince George, en British Columbia, termina la vía férrea canadiense.
Esta ciudad se convertirá en un gran centro urbano a través de su rol en manejar el elevador Upper Fraser de Nahuapa, una línea de 400 kilómetros que actualmente está en venta por el gobierno de British Columbia a $1. Desde ahí, y justo al norte de Dawson Creek, se construirán 2 líneas de vía única hacia Fairbanks para conectar Alaska y el territorio del Yukon con British Columbia, siendo un total de aproximadamente 3.200 kilómetros de líneas férreas. La primera a ser construida va de Dease Lake a través de Jake's Corner y Whitehorse, con su línea principal continuando cerca de Tuck Junction y avanzando hacia Fairbanks. La siguiente línea a construir irá desde Fort Nelson, un gran centro urbano del futuro, pasando Watson Lake en el Yukon y desde ahí hacia Pelly Crossing y Dawson, antes de cruzar hacia Alaska y llegar a Fairbanks. A pesar de que será necesario algún cambio de ruta, la línea del este permitirá la construcción de la represa del río Liard y pasará por el Dawson, lo que permitirá abastecer de materiales para la construcción de la represa Dawson de 275 metros, y también otras represas que formarán los embalses de Yukon e Eagle. La línea del Dease Lake ayudará en el abastecimiento de materiales para la construcción de las 5 represas Stewart del embalse de Nass, y más al norte, una vez que la línea cambie de ruta hacia el este del valle de Tanana, esta línea estará perfectamente situada para abastecer la construcción del túnel de Alaska de 48 kilómetros y la represa de Tanacross del diseño del Nahuapa, como también servirá como una posible fuente para una nueva línea hacia el valle del río Copper. Estas rutas no solamente se extienden para servir al desarrollo y la regulación del Nahuapa, sino que significan una gran reorganización de los poderes políticos, culturales y mentales de la economía humana. Y mientras estén bajo construcción, otro gran desarrollo estará en marcha. El ferrocarril Chukotka-Alaska, tan exhaustivamente planeado, que cruza por el estrecho de Bering. Desde Fairbanks, la línea ferroviaria sigue el lado norte del río Yukon, cruzando el río Tanana, luego Manly Hot Springs. El ferrocarril continúa a lo largo del lado norte del Yukon a través de Tanana hacia Galena y Koyukuk. Desde ahí, la ruta continúa a una elevación máxima de 400 metros a través de varios túneles sobre las montañas Koyukuk y las atraviesan hacia Hycock. Allí habrá un ramal desde Mary's Igloo hacia Nome y hacia un puerto futuro expandido para dar apoyo a la construcción del proyecto del corredor y el túnel. Cruzando el extremo occidental de las montañas Brooks, el corredor ferroviario continúa fuera de Wales, a lo largo de la parte sur de la península Seward, llamada así por el secretario de Estado de Lincoln, William Seward, a quien los británicos también intentaron asesinar la noche que asesinaron a Lincoln. Se adoptó su nombre porque él compró Alaska en 1867, luego de una noche de vigilia en que redactó la propuesta junto con el ministro exterior ruso Edward Stoikel, que fue aprobada por el Congreso a la mañana siguiente. Mientras tanto, Rusia estará construyendo su lado del proyecto para recibir y enviar productos y materiales por el estrecho de Bering. Este ferrocarril propuesto para cruzar entre ULN y Wales, ya sea mediante un puente o un túnel, tendría una longitud de 105 kilómetros. La línea completa entre Evgekinot y Fairbanks es una ruta de 1.550 kilómetros. Mediante la construcción directa e indirecta, las necesidades energéticas, transporte y las empresas involucradas, el ferrocarril Alaska-Chukotka dará trabajo a 1 millón de personas de Rusia y de China, y 1 millón de personas en Estados Unidos y Canadá.
Para acomodar el aumento del tráfico en la red ferroviaria de Alaska y Canadá, cuyo tonelaje transportado crecerá 4 veces a través de la creación del cruce por el estrecho de Bering, todas las rutas principales serán de doble vía, así como también 2.000 kilómetros de triple vía entre Whitehorse, el Yukon y Wales, Alaska, y 450 kilómetros de triple vía entre ULN y Evgekinot. Esta construcción de doble y triple vía tomará de 5 a 10 años. El tráfico total estimado para la vía ferroviaria es de aproximadamente 150 trenes por día, lo cual es equivalente a un volumen de 300 toneladas métricas por año a través del túnel ferroviario del estrecho de Bering, lo que es equivalente a la cantidad transportada por el recorrido con más peso en Estados Unidos entre O'Fallon y Gibbon, en Nebraska. El desarrollo de estas líneas de abastecimiento relacionadas a Nahuapa implica mucho más que la primera impresión que nos da esto. El establecimiento permanente de la civilización en las regiones norteñas del continente norteamericano será posible a través de Nahuapa y abrirá a la humanidad el acceso a un conocimiento más completo de la faz de la Tierra y su incorporación dentro del avance tecnológico. Durante los últimos 2 siglos, el Imperio Británico ha sido el experto en la extracción de recursos a costa de las poblaciones locales. Estos recursos son inmediatamente transportados a la costa para exportar, sin dejar ningún mejoramiento económico en las regiones locales. La destrucción de la tierra y las dolorosas condiciones que soportan estos pueblos es culpa de la sobrepoblación, según las agencias ecologistas del imperio. En cambio, el camino del verdadero desarrollo de los recursos, guiado no por la política imperial, sino por los estados nacionales soberanos, procede bastante diferente. Integrado en la ley y en el propósito del Estado Nacional soberano, está la organización de la sociedad alrededor del poder único de la creatividad humana. A través del descubrimiento humano, las propiedades escondidas de los elementos de la litosfera y la biosfera de la Tierra se han convertido en una forma utilizable por los humanos mediante el invento y la tecnología. Los recursos naturales son cognitivos, de hecho. El carbón no era un recurso para el hombre hasta que no se añadió a su arsenal para procesos industriales de alta temperatura, cuyo valor económico cambió con la invención del motor de vapor, mientras que el petróleo no fue un recurso sino hasta la revolución del petróleo en el siglo XIX. Hoy, nosotros miramos adelante al futuro uso del torio como un recurso en reactores nucleares súper eficientes, y más allá de esto, hacia recursos para la fusión nuclear. A medida que la civilización humana progresa, los productos de la litosfera y la biosfera solo se convierten en valiosos relativo a las tecnologías y niveles de infraestructura disponible por el descubrimiento humano. Mientras se hacen nuevos descubrimientos, su valor relativo continúa cambiando. Nuevos tipos y concentraciones de materias primas se vuelven refinables mediante la tecnología de fuentes de calor de más alta densidad de flujo energético y de transporte. El consumo de una clase de recurso y fuente de recursos debe ser usado para estimular directamente el progreso hacia la capacidad de aumentar la densidad de la organización tecnológica de la sociedad. Por lo tanto, a diferencia del saqueo realizado a través de los métodos del Imperio Británico, el énfasis se ubicará en la organización de nuevas condiciones de infraestructura, con el poder para crear una presencia humana permanente en esas regiones, una transformación en la que esos recursos jugarán un rol muy valioso.
Los trenes serán estratégicamente encaminados no solo hacia los puntos de trabajo del Nahuapa, tal y como los sitios de bomba elevadora y principales represas y construcción energética, sino también hacia áreas potencialmente densas en recursos útiles. Luego de que la conexión del ferrocarril Alaska-Canadá se complete en 5 o 10 años y de que la conexión del estrecho de Bering esté casi completada, se pueden empezar a construir nuevas rutas. Se debería construir una línea desde Koyukuk a través de Red Dog hacia la costa en Point Ley. A lo largo de esta ruta se hará minería de azufre, zinc, potasa y oro, así como también una enorme veta de uranio y torio que puede ser explorada y desarrollada. Red Dog actualmente tiene una mina de zinc y Point Ley está en medio de campos masivos de carbón, los cuales representan los rayos fosilizados capturados por las plantas hace 400 millones de años durante la era carbonífera. Ambas minas deben ser expandidas y desarrolladas de inmediato. Mediante el nuevo pasaje del estrecho de Bering, China se beneficiará grandemente de estos depósitos, tanto puenteando su 40% de déficit en el tonelaje nacional de producción de carbón, sumando el carbón de alto grado de Alaska, como teniendo un acceso barato al material necesario para su futura transición a una economía totalmente nuclear. Los 675 kilómetros de líneas de gas y petróleo, planeados desde Fairbanks hasta Prudhoe Bay, también servirán para dirigir el desarrollo de valiosos depósitos de metal ubicados a lo largo de las montañas Anat-Tubuk. Por ejemplo, minas de cobre, creadas mediante reacciones generadas por la descomposición de los organismos hace 500 millones de años. La gran contribución de Rusia en cuanto al petróleo de los campos de Chukotka se encontrará con la línea principal en Fairbanks, la cual continuará a través del noroeste canadiense, en donde los aportes del Yukon bajarán, con una línea desde Inuvik, mientras toda la línea pasa a través de Fort Nelson y continúa hacia el sur. Finalmente, los recursos del petróleo serán refinados al sur de Canadá, tal como en Dakota del Norte, y grandes cantidades podrían servir al resto de las regiones en Estados Unidos. La ruta principal desde Prudhoe Bay hasta Calgary será de 4.500 kilómetros. Un ducto también es necesario para el depósito gigante de arenas de alquitrán de Athabasca, donde el vapor generado como subproducto de los reactores nucleares reconfigurados también podrá ser usado para extraer petróleo eficientemente. El ferrocarril del estrecho de Bering será un motor fundamental en estos desarrollos, haciendo posible el transporte de contenedores por tren entre el interior de Asia y Norteamérica, enteramente por tierra, tardando de 5 a 10 días menos, o incluso menos si lo comparamos con el transporte por ferrocarril marítimo existente de combinación intermodal. Finalmente, a medida que estas áreas iniciales se completen, una segunda y tercera fase de las nuevas líneas ferroviarias y de recursos se extenderá hacia el Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut, planeados en detalle. La segunda fase creará un fácil acceso a uno de los más grandes depósitos de hierro, entre Dawson y el nuevo centro industrial de Fort Norman, así como también otras ubicaciones estratégicas a lo largo del territorio noroeste, tal como Yellowknife. La tercera fase continuará desarrollándose a lo largo de Nunavut. Estos sistemas ferroviarios funcionarán directamente con el diseño del Nahuapa para expandir las nuevas vías fluviales dentro de varias de las regiones canadienses ricas en recursos, dándole a estos lugares transporte fluvial barato, incluyendo rutas todo a lo largo hasta el Pacífico, que saldrán cerca de Vancouver y hasta el Ártico,
vía los ríos Liard y Mackenzie. Empezando en el este, en las minas de hierro de Newfoundland y Labrador, donde más de la mitad del hierro es producido. Estas, junto con la otra minería y la silvicultura, se beneficiarán del transporte acuático barato. Lo mismo sucederá para Quebec y Ontario, donde existe la minería intensiva de oro, hierro, titanio, cobre, zinc y plata. La barcaza del canal del lago Nove conectará esta región del este con la nueva vía marítima de James Bay, el sistema de los grandes lagos y las vías fluviales existentes. A través de Manitoba, la vía marítima de Hudson Bay correrá hacia abajo, hacia la vía marítima de los Grandes Lagos canadienses, que, junto con el canal Dakota, expandirán rutas de transporte nuevas y las existentes a lo largo de las Prairie Provinces de Manitoba, Saskatchewan y Alberta, en donde el agua del Nahuapa proveerá 27 kilómetros cuadrados de agua por año, para expandir grandemente el potencial agrícola y ganadero de la región, como también abriendo grandes minas de potasa en Saskatchewan. La vía marítima entonces continúa hacia el oeste para entrar al Pacífico cerca de Vancouver. El valor de estos recursos no es autoevidente por su sola existencia, sino que está definido por su ayuda para lograr el asentamiento permanente de la humanidad en estas regiones, que se convertirán en la casa de las personas que se especialicen en el desarrollo de la capacidad de extracción, el refinamiento y el uso de estos recursos ubicados en áreas cercanas. Estas líneas ferroviarias, canales, desarrollo de recursos, industrias relacionadas y ciudades no se construirán individualmente para el beneficio del negocio que generarán, y no se pagarán individualmente. En vez de esto, por su funcionalidad planeada en relación a la dirección y el propósito de la totalidad, cada inversión separada contribuye a un incremento de la productividad de todo el sistema. Esto lleva a un aumento definitivo y garantizado en la densidad relativa potencial de población, lo cual, para la especie humana, representa el hacer eficiente la meta de incrementar el poder y el ritmo de los descubrimientos científicos creativos, y un dominio activo de nuevos principios para más usos creativos. Todos estos desarrollos hacen realidad la posibilidad de hacer del manejo dirigido del continente la esfera de la cognición humana.